Ya casi les comparto un momentito. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? No se ve en modo presentación. No sé el modo de presentación. Un momentito. Bueno, buenos días. ¿Me confirman si la están viendo la presentación en modo Ah, presentación? ahora sí, Beatriz, adelante. Ok. Buenos días. Hoy vamos a hablar de plaguicidas de uso doméstico y profesional. Este, Mi nombre es Beatriz Bolívar. Yo trabajo como facilitadora técnica de productos plaguicidas, químicos, higiénicos y otros. Entonces, al final les voy a dar el contacto donde deben hacer las consultas técnicas. Este, en esta capacitación vamos a ver el fundamento legal, la vigencia, el costo, el procedimiento y información sobre el etiquetado, que es uno de los requisitos. En el fundamento legal tenemos el RTCA, que es de plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional, los requisitos para el registro y el procedimiento para el reconocimiento. Pero, ¿qué es un plaguicida? Según este decreto, un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias químicas destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o las especies de plantas y animales indeseables que causan perjuicio o que bien interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de bienes de insumo. Pues en la imagen que les pongo ahí muestro que es una casa. En una casa pues hay diferentes vectores o plagas que pueden afectarla. ¿Por qué una casa? Porque este tipo de plaguicidas que tenemos en el Ministerio de Salud no aplican los plaguicidas de uso agroindustrial, solo digamos en industrias o donde vivan o circulen personas. ¿Y por qué? Porque resulta que cuando definimos plaguicida de uso doméstico, que es el que vamos a ver, y el de uso profesional, dice en su definición eh, que es un plaguicida que contiene uno o varios ingredientes activos que por estudios científicos cuentan con reconocimiento para el uso en ambientes donde vivan, circulen, permanezcan o concurran personas, viviendas, edificios, instalaciones públicas y privadas, industrias, comercios, vehículos públicos y privados, jardines, interiores y exteriores. No se incluyen los espacios donde se realizan actividades agrícolas o de jardinería a gran escala. Estos plaguicidas deben ser categoría 4 según la clasificación de toxicidad de la OMS y deben ser formulaciones listas para su uso, sin modificación alguna tal como se expende. Entonces, ahí les pongo una imagen de un aerosol, pues en este caso el aerosol no hay nada más que estripar el botoncito o presionar este botón para que el plaguicida salga. Y este plaguicida tiene que ser categoría 4. Vamos a ver en etiquetado este, que si revisan el decreto, que la categoría 4 tiene banda verde. En el caso de los plaguicidas de uso doméstico, no es obligatorio poner la banda verde. ¿Por qué? Porque todos tienen que ser banda verde.
En el caso de los plaguicidas de uso profesional, la diferencia es que pueden ser categoría 2, 3 o 4, o sea, ser banda amarilla, ser banda azul o banda verde, según clasificación toxicológica de la OMS y al momento de su aplicación, la dilución final se clasifique en la categoría 4. Igual que en el anterior es donde vivan, circulen y concurran personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues, ¿qué tenemos? Que el categoría, que en el caso de los de uso doméstico tienen que estar listos para usar y tienen que tener categoría 4, que es la menos peligrosa. En el caso de los plaguicidas de uso profesional, este, pueden diluirse, o sea, pueden prepararse. ¿Qué quiere decir? Que el señor que va a aplicar el producto, pues lo va a agregar pues, en el tanque que utiliza y lo mezclará con agua o con algún solvente dependiendo del producto. Solo profesionales pueden aplicar este producto, o eso es lo que indica la reglamentación. En el ámbito de aplicación de este decreto, dice que se aplica a las personas naturales y jurídicas que registren plaguicidas objeto de este reglamento que se derivan de los procesos de fabricación, formulación, exportación e importación o distribución, comercialización, venta y uso, pero que no aplica a los plaguicidas de origen botánico y microbiológico. Ahí es donde todavía este decreto, que es bastante viejito, sigue vigente. ¿Por qué? Porque hay plaguicidas de origen botánico o microbiológico que todavía existen. Entonces, ¿qué pasa? Si viene alguien con, por ejemplo, no sé qué era, en ese momento no me viene un ejemplo, pero si es de origen botánico, pues entonces tiene que utilizar este otro reglamento para hacer el registro. Y estos definen plaguicida de uso doméstico, prácticamente igual que el plaguicida de uso doméstico del decreto anterior, que tiene que estar listo para usarse y que ser categoría 4. Y en el caso de uso industrial, pues igual que en el uso profesional, eh, que sean vendidos o distribuidores por expendios autorizados, o sea, empresas controladoras de plagas o profesionales expertos en la materia y que se clasifique en categoría 2, 3 o 4. Estos, igual que los profesionales, se pueden diluir o se pueden preparar. Según la ley, tenemos 30 días para ver las renovaciones de los registros, 30 días para los cambios por registro y 60 días para las inscripciones. ¿Por qué digo según la ley? Porque actualmente no se están cumpliendo esos tiempos. Tengo buenas noticias, van a empezar a ayudarnos unos compañeros. em, entonces, muy posiblemente logremos ponernos al día. Em, entonces, los requisitos de un producto plaguicida con base al RTCA, o sea, el primer reglamento que les indiqué, es el formulario. Dice en el decreto formulario A, pero este formulario es el formulario de registro. Este plaguicida se hace por medio de la plataforma Registro. Deben presentar la hoja de seguridad que debe cumplir con el anexo B. Eh, la ¿Qué es importante aquí? Bueno, ahora más adelante vamos a hablar de la hoja de seguridad, pero verificar que la hoja de seguridad que estamos presentando sí cumpla con ese anexo B. Después, en ese anexo B dice que en la parte de la composición tiene que presentar los ingredientes activos y los aditivos. Los ingredientes activos tiene que indicarlos en la concentración exacta y los aditivos pueden indicar un rango. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces presentan una hoja de seguridad del SGA y el SGA solo dice que tengo que indicar en esa sección solo los componentes peligrosos.
Entonces, si presento una hoja de SGA, pues tengo que agregar información. En el caso de la composición cuantitativa del producto formulado, no es de los activos, es del producto total, con ingredientes activos y con aditivos, firmado por el profesional responsable de la empresa formuladora. Esto es un documento que no tiene que estar apostillado. Este documento, eh, con solo la firma del profesional responsable de la empresa formuladora, pues que traiga su membrete y que coincida con el membrete del fabricante que están indicando en el formulario, ya estaría cumpliendo. No ocupa ser apostillado. En el caso del certificado de análisis químico emitido por el laboratorio formulador o por otro laboratorio autorizado. Igual, este documento tampoco tiene que estar apostillado ni la hoja de seguridad. Sí que se piden esos certificados de análisis, pues algo que me diga, bueno, es elaborado en un lote, que cuánto me dio la concentración del activo en ese lote y qué método usé firmado por el profesional que elaboró ese certificado. Mínimo, eso es lo que estamos pidiendo en el certificado de análisis. En cuanto al certificado de libre venta del país formulador, indicando su origen. En el caso de las personas que hacen químicos, el documento más importante en químicos es la hoja de seguridad. En plaguicidas, el documento más importante es el certificado de libre venta. Todo lo que diga en el certificado de libre venta tiene que coincidir con toda la demás documentación. Si no hay certificado libre de venta en el país de origen del producto, entonces dice que en caso de que el plaguicida no tenga libre venta en el país formulador, la instancia oficial correspondiente de dicho país debe avalar la justificación técnica del por qué no tiene libre venta en su país. El registrante debe presentar el listado de los países en que existe registro y su respectivo número de registro. Entonces, en este caso, el CLV o esta nota en la que en instancia oficial avala la justificación técnica, ambos documentos son emitidos por una entidad gubernamental o una entidad autorizada en el país. ¿Qué equivale a esto? Que este documento sí tiene que estar apostillado o consularizado, dependiendo del país donde esté. ¿Y qué pasa? Que como el trámite se hace por medio de registro, tienen dos opciones, porque yo no di, como es virtual, perfectamente usted escaneó uno de una parte, otra cosa, y uno no puede verificarlo. Entonces tienen dos opciones. O hay una posibilidad es que ustedes le pagan a un notario, el notario hace una certificación de copia donde dice que el documento original es igual al que están subiendo, bueno, el que está firmando él, porque lo que hace es fotocopia, bueno, suben en un documento la certificación notarial, el documento que está certificando, firmado digitalmente por el notario. ¿Por qué? Porque este documento sí viene de una entidad gubernamental. El proyecto de etiqueta, de acuerdo al reglamento centroamericano de etiquetado, este, eso es uno de los requisitos, que hay más prevenciones. Luego está la información del tipo de empaque o envase con su respectiva capacidad, presentación y forma física del producto formulado. Este documento se utiliza para comparar lo que ustedes dicen en el formulario y lo que están indicando en este documento.
Si ustedes dicen que es una presentación de 100 mililitros, una única presentación, que voy a esperar en este documento que me diga que hay solo una presentación de 100 mililitros, que es muchas veces lo que pasa, es que en el formulario pusieron de 100, 50 y 25 y aquí en el formulario solo pusieron en este documento solo dijeron 25. Entonces hay inconsistencias. Esa es la dificultad de este reglamento, que hay muchos documentos que dicen la misma información y todo tiene que coincidir. ¿Qué voy a revisar también? Que si en este documento dice que es 25 mililitros la presentación, pues que en el etiquetado que vaya a decir 25 mililitros. En el formulario, en la etiqueta y el tipo de empaque tienen que tener las mismas presentaciones. En el resumen de estudio de eficacia de la formulación contra las plagas que controla, este estudio es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a decir, mire, si yo probé mi producto contra las cucarachas, blatella o la periplaneta, o cuál nombre científico yo probé, ¿verdad? Porque si nada más pone cucaracha, ¿de cuál? Hay varias variedades. Perdón. Entonces, en este estudio de eficacia, ¿qué se busca? Que indique el nombre común y el nombre científico. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar que ese nombre común sea el mismo que indica en la etiqueta, sea el mismo que indica en el formulario que vamos a ver más adelante. Entonces, es sumamente importante que ustedes dicen, bueno, y si solo presentaron un estudio que es para eliminar la cucaracha blatella, y en la etiqueta ustedes ponen que es para periplaneta, la área orientalis y todas las cucarachas que ustedes indican, pues se les va a prevenir. Porque eso es como un medicamento que usted diga, ah, sí, yo lo registré para el dolor de cabeza, pero resulta que también quita verrugas y o sea, inventa un montón de cosas y eso no es cierto, no se le permite. Así es en plaguicidas. Lo que usted demuestra que funciona, funciona y eso es lo que se puede indicar. No es válido poner cualquier plaga que ustedes indiquen, ah, si es que si mata cucarachas va a matar mosquitos. No, no es válido. Este estudio tiene que decir como mínimo el nombre común y la plaga que está controlando. Y obviamente que en el reporte pues demuestre que efectivamente controla la plaga señalada. El otro requisito que piden es el informe de estudio de toxicidad aguda, oral, térmica, inhalatoria, irritación cutánea, irritación ocular, sensibilización cutánea. O sea, son 6 estudios que tienen que presentar, ya sea todo el informe completo o el resumen, ¿verdad? Pero tiene que ser del producto formulado. No se vale de los ingredientes activos, por eso en la presentación se los pongo con negrita. ¿Por qué? Porque es en el producto formulado. El estudio de toxicidad del activo es diferente al producto formulado. Si en muchos casos, por ejemplo, si tiene una mezcla de varios activos, puede ser que el producto formulado sea más peligroso que los activos. Entonces, es sumamente importante que presenten los 6 estudios, porque a veces presentan dérmica, oral, inhalatoria y los otros 3 se les olvidó presentarlos. Entonces, ¿qué se les va a hacer? Prevenir. ¿Por qué? Porque no presentaron todos los estudios y verificar que los estudios sean del producto formulado. Si presentan solo de los activos, no es válido y se le va a prevenir el trámite. Beatriz, no sé si podemos hacer una pausa para ir viendo un momentito las preguntas que van saliendo en el chat. Sí, por favor. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la fórmula para calcular la DL de la mezcla final de un plaguicida profesional? Bueno, es que eso lo determina de eso ya viene la información de ustedes o de los estudios. Por eso es que aquí se les piden los estudios. En el estudio determinan el DL50. Ahora muchos los están utilizando por medio del sistema globalmente armonizado.
ese sistema especifica cómo se debe hacer el cálculo. Entonces, o es ya por medio de análisis en animales o ya lo determinan pues usando el sistema globalmente armonizado. Ok, dice que si aplica el silencio positivo si la autoridad no cumple los plazos. No, no aplica en el Ministerio de Salud, no aplica el silencio positivo. Perfecto. Otra de las preguntas dice que si el COC o el COA es emitido en otro país y viene firmado por el profesional de dicho país, ¿es necesario que un profesional químico de Costa Rica refrende estos documentos para ser validados? No, no es un requisito, Ok. pero sí es requisito que presenten la traducción, si viene en un idioma diferente al español. Igual pregunta si la información de tipo de empaque, capacidad, presentación, este documento, si viene del extranjero, debe venir firmado por algún profesional responsable. Sería lo ideal, pero como el reglamento no lo pide, no se le puede exigir. Otra de las preguntas dice, ¿es exigido presentar el listado de los países en que se ha registrado el producto? Si no tiene CLV, si tiene CLV, no es requisito. Don Sergio nos pregunta, los estudios de toxicidad, al ser resúmenes, si es un producto que viene del extranjero, es posible que se realice un resumen en Costa Rica o se pueden presentar los estudios como tal sin necesidad del resumen. Es válido, bueno, yo he aceptado los estudios en general, nada más reviso pues que esté la información. Eh, si están en inglés, por ejemplo, muchas veces me presentan todos los estudios en inglés y un resumen, pero en español, para no tener que traducir todos los estudios. Pilar dice, no sé si entendí bien, cuando el producto sea de uso doméstico, listo al uso, ¿es obligatorio que lleve banda verde o esta franja puede quitar, o esta franja puede quitarse del etiquetado? ¿Es la Correcto. palabra de la banda obligatoria? No, no, en el caso del etiquetado, no encontré en ningún parte del decreto del RTCA que dijera que fuera obligatorio ni la banda ni la palabra de advertencia. Entonces, en ese caso, no es obligatorio. Si lo ponen de más, no hay ningún problema, pero no se les podría prevenir que pongan la banda en el caso de los plaguicidas de uso doméstico. Y vamos a ver por aquí, Sergio dice, en resumen, de los estudios toxicológicos deben venir firmados o sellados por quien corrió o montó los estudios. Sí, se busca que venga firmado de quién lo hizo. Perfecto. Dejémoslo hasta ahí y continúe. Y aquí yo estoy pendiente de las preguntas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, otro de los requisitos que teníamos es el permiso de funcionamiento. El permiso de funcionamiento dice el reglamento que es del formulador, reembasador e importador. El formulador se busca, ¿verdad? Que sea el mismo que están indicando en el formulario y el que indica el CLV. Si esto es lo difícil de plaguicidas, que tiene que coincidir todo lo que yo estoy indicando. Si yo digo, por ejemplo, que el formulador es patitos uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a buscar? Que en el formulario diga patitos uno, que en la etiqueta diga que el fabricante el formulador es patitos uno y que en el CLV diga que es patitos uno, que en la hoja de seguridad diga que es patitos uno. Por eso es lo complicado. Hay que verificar que toda la información en todo el expediente sea la misma. Si hay un reembasador, ese reembasador lo que se espera es que sea de Costa Rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para qué voy a traer un producto del extranjero y a- muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, en los rodenticidas traen recipientes de 50 kilos y los reembasan aquí en Costa Rica. Entonces, si los reembasan aquí en Costa Rica, tienen que presentar el permiso de funcionamiento de ese reembasador. ¿Y qué voy a esperar en el permiso de funcionamiento? Que el tipo de actividad diga reembasado de productos
plaguicidas o reemplazado de agroquímicos. Es permitido también, porque obviamente debe estar relacionado el tipo de actividad con los plaguicidas. El, el importador igual también hay veces, hay casos en los que el importador es una oficina la cual trae el producto y este, o como es una oficina, obviamente usted no tiene permiso para almacenar un plaguicida en su oficina. Entonces, lo que hacen es que contratan a bodegas o distribuidores que van a almacenar ese producto. Entonces, ¿qué espero de ahí? Si el importador no le aplica el permiso para almacenar plaguicidas, pues entonces tienen que presentar el permiso de funcionamiento, una nota aclaratoria indicando que ese permiso, o sea, perdón, un permiso de funcionamiento del distribuidor o en la bodega que les va a almacenar el producto, cuyo permiso debe cubrirles para tal actividad. Entonces, si el importador tiene un permiso de funcionamiento que no le aplica como una oficina, por ejemplo, entonces necesariamente tiene que presentar el permiso del distribuidor o de la bodega que va a almacenar ese producto. En cuanto al pago, pues el pago se realiza por medio de la plataforma Regístrelo, cancelando ahí el monto de $200. Y como les decía anteriormente, es sumamente importante contar con un permiso que le cubra para la importación, venta y distribución de los productos plaguicidas. Este es uno de los puntos que también hay mucha prevención. Este pago del dinero se hace por medio de una tarjeta de débito o de crédito en la plataforma Registro. Esos serían los requisitos que solicita el RTCA. Como anteriormente les dije, hay otro decreto que es para uso de plaguicidas de uso botánico o microbiológico. Este trámite se hace en papel todavía y tienen que presentar este formulario debidamente lleno. Al final del formulario vienen las instrucciones de cómo debe llenar cada una de las casillas. Pero aquí lo que quería resaltarles es que cuando indican la marca comercial debe ser igual al nombre indicado en el CLV, el certificado de libre venta y en la hoja de seguridad. Y en la parte de casa fabricante, pues obviamente debe ser igual al que indica el CLV y la hoja de seguridad. En cuanto al nombre común, debe indicarse el nombre común del producto que se está registrando y que permita clasificarlo dentro de una familia de productos similares. Por ejemplo, carbamatos, piretrinas o también se permite que indiquen el nombre del activo, no sé, el cual están registrando. Em, y también, pues obviamente que indiquen cuál es lo que están registrando, si es un plaguicida de uso doméstico, un uso industrial o un fertilizante que usa el mismo decreto. Entonces, sí es importante que señalen qué es lo que van a hacer y en el uso que se le va a dar, pues indiquen que es un, no sé, insecticida, rodenticida y el organismo o plaga que van a controlar. Igual que en la fabricación, si es importado el producto, pues indique el nombre del país, pues debe coincidir con lo que diga la hoja de seguridad y el CLV. En este registro, pues tienen que cumplir con el anexo 3 de la hoja de seguridad, que igual que en el RTCA, pide un listado del nombre común y genérico de los componentes del producto excipientes o activos, aun cuando se encuentren declarados como propiedad intelectual. La concentración de los ingredientes activos debe declararse exacta. En el caso de los excipientes, la concentración podrá definirse como un rango. La diferencia entre el valor mayor y menor del mismo no puede ser superior a 20. O sea que si yo digo que tiene agua y digo que el rango sería de 60 a 80 o de 50 a 70.
No puedo pasarme de esa diferencia. ¿Por qué? Porque si no se les va a prevenir y se les va a solicitar, bueno, presente la fórmula correcta y presente la hoja de seguridad correcta y presente en el caso de si no hubiera alguna inconsistencia en el activo, pues entonces eh, corrija toda la información de modo que se homologue. Dice que cada componente ingrediente activo identificado con su nombre común genérico o número de CAS. En este caso, como este se está aplicando para uso o de origen botánico o microbiológico, pues entonces se les está pidiendo que indiquen el nombre eh, científico de la planta o del microorganismo. En el caso de igual que el certificado de libre venta, si el certificado de libre venta solo aplica para el caso de productos importados, ¿verdad? Si es en el caso de Costa Rica, si el producto es fabricado en Costa Rica, no tiene que presentar ese requisito. Eso aplica tanto al RTCA como a este decreto. ¿Qué pasa? Porque en el caso del formulario de registro es requisito presentar el RTCA. Entonces, hay gente que pone una nota aclaratoria en esa parte indicando que el producto es fabricado en Costa Rica y no le aplica el requisito del RTCA, del CLV, perdón. Entonces, si es de Costa Rica, el CLV no es obligatorio. Dice, cuando el nombre del producto a registrar es diferente al CLV. Es importante porque hay veces que en México le van a poner, no sé, Baigón y aquí le van a poner Matató. Si en Costa Rica el producto se va a llamar Matató, entonces tienen que presentar una nota aclaratoria elaborada por el fabricante, de modo que indique que el producto es el mismo producto con la misma fórmula, solo que en Costa Rica se va a llamar Taca Taca o Matató, pero en México se llama Baigón y homologa la información en el formulario, en la etiqueta, el nombre del producto y tal como indica el fabricante en su carta. Como el fabricante es extranjero, el documento debe estar apostillado y además debe presentarlo con certificación notarial o confrontarse el documento en servicio al cliente del ministerio. Bueno, servicio al cliente ya no existe, pero debe confrontarse el documento en, en la ventanilla de abajo. Entonces, en este caso, em, el- es importante, ¿verdad? Que esta nota aclaratoria sí tendría que venir con toda la documentación y la seriedad correspondiente. ¿Por qué? Porque yo estoy transformando un documento oficial. Estoy diciendo, mira, el CLV está bien, pero que este nombre va a ser como se va a llamar en Costa Rica. Entonces, esto es uno de los puntos también bastante de prevención. El nombre es sumamente importante. Si no coincide exactamente, o sea, puntos, comas, guiones, espacios, eh, todo tiene que quedar exactamente igual al CLV. Si es diferente, digamos, por ejemplo, que eh, el producto va a ser en México XP y aquí en Costa Rica va a ser SW, pues ya esa variación, aunque sean en letras, ya aplica o se le va a pedir esta nota aclaratoria. Beatriz, hago una nueva pausa para Ajá, ver consultas. sí, Vamos a ver, por aquí nos consultan en Costa Rica dónde se pueden hacer estudios de eficacia y estudios de toxicidad. en la UCR, Ok. Dice en el formulario se pone solo los agentes activos ISO o todos. todos, los activos y los aditivos. Hay Perfecto. una parte para incluir los activos y otra parte para incluir los aditivos. Otra de las preguntas, si el plaguicida se fabrica en Costa Rica, ¿es el mismo formulador? Es decir, en el formulario se pone como fabricante. Correcto. Don Minor dice, cuando un trámite es rechazado por falta de un documento o un error en la etiqueta, se puede activar de nuevo ese trámite y adjuntar el documento y pagar de nuevo el monto para ahorrar tiempo.
Si se rechazó el trámite, ya para nosotros murió. Ya ahí lo único que tienen opción es una reactivación, solicitando un recurso de revocatoria, indicando por qué consideran que debe ser reactivado, y eso lleva un proceso un poco bastante lento, este, para poder reactivarlo, pero es la única forma de reactivar un trámite. De ahí en fuera vuelve a hacer la fila. Dania consulta, vamos a ver, dice, si entendí bien, si tiene CLV, no debe adjuntar listado de países con registro. Correcto. Y Ariana dice, ¿cuál es el nombre del decreto número 348-S? Al buscarlo, dice que sale otro reglamento. Es que tiene también relacionado, pues un momentito aquí arriba perdón. Reglamento para el registro de plaguicidas de uso doméstico e industrial y fertilizantes de uso doméstico. Ese es el nombre. Perfecto, gracias. Vamos a ver, por aquí dice, buenos días. CLV se refiere a certificado de libre venta. Sí, correcto. Ok, creo que vamos bien por acá. Puede continuar y la interrumpo más adelante. Ok, muchas gracias. Dice, los requisitos de registro de plaguicidas de uso doméstico e industrial pide una etiqueta. Esta etiqueta, pues igual se hace una comparación de la etiqueta que ustedes presentan con respecto a este anexo. Em, la vigencia de ambos decretos dice que los plaguicidas tienen una vigencia de 5 años. Sí es importante hacer la renovación con tiempo por las mismas limitantes de personal que tenemos. Esperemos que con estas personas que vayan a ingresar, pues logremos avanzar en plaguicidas. Em, en el caso del costo, el costo de los plaguicidas tiene un valor de $200. En el caso de las microempresas, aplica un 20% siempre y cuando la empresa registrante sea microempresa y que el fabricante sea de Costa Rica. Son esos dos requisitos. No se vale uno y otro. Tienen que estar los dos. Que sea microempresa y que el fabricante sea de Costa Rica, porque la idea de este incentivo es ayudar a la producción del país. Entonces, si una microempresa va a traer un producto del extranjero, pues no le aplicaría el descuento. Eh, entonces, tanto al plaguicida de uso botánico como el RTCA les aplica el costo de $200. Solo que en el caso de los plaguicidas de como son de origen botánico y microbiológico, son en papel, pues tendría que presentar la documentación indicando, yendo a tesorería y demostrando que pagó los $200. En cuanto ya a la hora de hacer el registro, pues aquí tenemos la etapa del registro en donde ustedes van a buscar toda la información y antes de meterla, usted verifica, mira, el nombre es igual en toda la documentación, el fabricante es igual en toda la documentación, toda la información coincide, entonces ustedes, ya, lo voy a meter a regístrelo y entonces, en este proceso se realiza una asignación de trámites en el cual el tramitado va a entrar una primera etapa que es la del validador, en la cual revisa la parte legal, ¿verdad? De los trámites. Después va a una parte de evaluación. En esta parte de evaluación se revisan los aspectos técnicos. Si el trámite no cumple, se hace una prevención, lo cual le da una oportunidad a los clientes a realizar el cambio de lo que ustedes están solicitando y se devuelve a evaluación. O sea, es un reproceso de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseáramos? Que de evaluación pasara a aprobación. Eh, ¿Qué es la realidad? Muy triste realidad que el 100% de los trámites de plaguicidas se previenen. ¿Qué quiere decir? Que los 39 trámites que tenía el día de hoy,
voy a prevenir los 39. Eso es muy triste y por eso es que estamos tratando de darles esta capacitación, porque ni a ustedes nos les funciona ni a nosotros tampoco. La idea es que ojalá pudiéramos aprobar el 100% o que la prevención fuera muy pequeña, pero aquí lamentablemente el 100% de los trámites de plaguicidas se previene. Entonces, como les decía anteriormente, el registro del RTCA, que es la mayoría, se hace por medio de la plataforma Regístrelo. En la versión 2 es donde estamos, en donde se debe contar con con firma digital para poder ingresar y ahí es en dicha plataforma donde se realiza el pago. Eh, pues deben ingresar a la plataforma, incluir su firma digital y utilizándola y registrando el PIN que tiene la firma digital para poder ingresar. Es importante, ¿verdad? Que aquí le va a decir quién es la persona, ¿verdad? Que está incluida, ¿verdad? Quién es la tramitadora, si es usted, entonces aquí va a estar su nombre, ¿verdad? Y aquí arriba, en esta pequeña parte muy chiquitita, usted puede pasar, si usted es un tramitador, puede buscar la empresa la cual lo autorizó a usted para hacer el registro. Entonces, primero el representante, primero tiene que registrarse la persona que pues, puede ser representante legal de una empresa y ese representante legal puede autorizar a alguien a hacer el trámite. Para ingresar ya al trámite de plaguicidas, pues una vez que ingreso en pueda tener la pantalla principal, voy a buscar entre los trámites que puedo hacer el de trámites, bueno, en este caso puse de químicos, pero es el trámite de plaguicidas. Entonces, en esta imagen sí la puse bien. Este es el de plaguicidas. Entonces, voy a darle un clic sobre el ingreso de este trámite y eh, una vez que se ingresa, se le va a desplegar reconocimiento de plaguicida o inscripción de plaguicidas. En este caso, vamos a hacer una inscripción de plaguicidas. Si ustedes ven, aquí está un nombre y aquí está otro nombre. Este nombre, puede ser que entonces yo ya estoy como autorizada de una empresa. Aquí les ponen como todos los requisitos generales que se le podrían pedir en este tipo de trámite y deben dar iniciar el trámite. En este ingreso les va a decir, a este punto de iniciar el trámite con el rol de representante legal de tal empresa. Si desea crear el trámite con este rol, haga clic en continuar, de lo contrario, seleccione el rol que desea cambiar. Esta parte es sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes hacen con un rol equivocado, después ya no lo pueden cambiar y tienen que hacer un traspaso y otro trámite después para poder corregirlo. Entonces, esta parte verifiquen bien a nombre de quién van a hacer el trámite, quién va a ser el solicitante. ¿Y quién es el solicitante? El responsable sanitario. Es quien va a ser quien está autorizado a hacer la importación, es quien, si hubiera algún problema con el producto, el Ministerio de Salud le va a ir a tocar la puerta, disculpe, usted es el responsable sanitario, se me intoxicaron 20 personas con este producto, ¿ok? Este responsable sanitario va a ser el que aparezca aquí. Toda esta información va a ser del solicitante, de la persona que está pidiéndole al Ministerio de Salud, mire, yo quiero importar este producto. Eh, Aquí se va a indicar el nombre de la empresa. Este nombre de la empresa, eh, muchos ponen el nombre de la empresa, de solicitante, otros ponen el nombre del producto. Esta casilla en realidad está sobrando porque ya ustedes incluyeron el solicitante y abajo van a incluir el nombre del producto. Sin embargo, esto es una posibilidad de mejora si se pide, o sea, si se busca que sea el nombre de la empresa o el nombre del producto. Si ponen el nombre del producto, pues tiene que ser exactamente igual al que indiquen en la casilla del nombre comercial.
que tiene que coincidir con el CLO. El tipo de actividad, pues ustedes ingresan el tipo de actividad, se verifica que en el permiso de funcionamiento que ustedes aportan sea la misma que ustedes están indicando en esta parte. El permiso de funcionamiento es el número de permiso de funcionamiento que igual se verifica que sea el mismo que ustedes están presentando en la documentación. Y el representante legal, pues ya eso, como está incluido, ustedes pueden seleccionar. Si la empresa tiene varios representantes, pueden incluir el representante que están seleccionando. Es importante esto del representante legal. ¿Por qué? Porque en el caso de que si más adelante, si ustedes quieren hacer un cambio por registro, eh, digamos, de nombre del producto, por ejemplo, ¿qué se va a pedir? Que el representante legal que indica el formulario sea el mismo que está solicitando el cambio. ¿Ok? Porque entonces, si no, ¿cómo nos damos cuenta que realmente es el representante legal? Los datos del fabricante, muchas veces el fabricante es igual al formulador. eh, Esa es otra mejora que podría hacerse, meterse un fabricante y un formulador. Eh, Ese fabricante puede ser físico o jurídico. No necesariamente tiene que ser siempre jurídico. Una empresa física, este, yo lo que hace, le da clic y le da la opción de buscar fabricante. Esta opción de buscar fabricante es cuando ya el fabricante se ha incluido dentro de la plataforma. Entonces yo puedo buscar un fabricante. Por favor, busquen siempre si el fabricante está incluido. ¿Por qué? Porque si no está incluido y ustedes agregan uno nuevo, es un proceso más lento que muchas veces hace que se pegue el trámite. Eh, Registre Lodos tiene muchas posibilidades de mejora y ese es uno de los puntos que nos atrasa. Cuando agregan un nuevo fabricante, si ustedes por favor, busquen primero si existe. Si ya no existe, puede ir, ni modo. Ya hay que agregar uno nuevo. Pero siempre busquen primero y después. Y cuando busquen, verifiquen que sea exactamente el mismo nombre. Em, por ejemplo, que digamos, en uno es compañía y el otro es Inc. Uno es corporation y otro es Inc. Si es Inc. es diferente que corporation. Entonces, tienen que verificar bien que el nombre coincida exactamente con el que ustedes están registrando. Eh, en el caso de el fabricante, ustedes se les va a incluir como de esta forma y verificar, obviamente, que el fabricante sea exactamente igual que está en el CLV, exactamente igual que el que indica la hoja de seguridad, exactamente igual al que dice la fórmula, exactamente igual que dice la etiqueta. Entonces, hay muchos puntos donde verificar que la información coincida. En el caso del dato del titular, el titular es el dueño del registro. Si el titular y el solicitante son diferentes, deben entregar un poder. Solo ese poder o solo se permite que el titular y el solicitante sean diferentes cuando el titular es extranjero. Si el solicitante y el titular son de Costa Rica, cada uno pues tendrá que solicitar su requisito, su registro. ¿Por qué? Porque el solicitante y el titular, si son de Costa Rica, tienen que ser el mismo. Y este poder solo se solicita cuando el titular es extranjero y si viene del extranjero, pues tiene que estar debidamente apostillado y con su certificación notarial o confrontado. Igual pueden buscar el titular y si no se puede añadir uno nuevo. Eh, en el caso del profesional responsable, según el decreto dice que profesional responsable es el responsable del trámite del registro de los plaguicidas objeto del reglamento, el cual debe ser un profesional idóneo con conocimiento en la materia. Y no especifica exactamente qué tipo de profesional, nada más dice que tiene que estar idóneo y con conocimiento en la materia. Entonces puedo buscar
el profesional y incluirlo. En el caso de los datos del producto, pues obviamente, ¿qué voy a hacer cuando se evalúe? Voy a comparar con el CLU. Entonces, el nombre del producto debe ser exactamente igual al indicado en el CLV. El nombre común es el nombre del ingrediente activo, porque hay gente que pone en nombre común insecticida. No, tiene que ser el nombre del ingrediente activo porque así lo pide el decreto. La marca se compare con la que incluyen en la etiqueta. Es requisito de etiquetado incluir la marca. Entonces, ¿qué es el problema? Muchas veces ponen de los patitos X25, es el nombre comercial. Y en la, en la etiqueta solo ponen patitos. No hay problema, porque patitos está incluido dentro del nombre comercial y yo no le voy a poner que ponga patitos y patitos, ¿ok? Porque ya está incluido dentro del nombre. ¿Cuándo es un problema? Cuando yo pongo patitos 1 y le pongo el zorro 24. Entonces, voy a buscar tanto patitos 1 como zorro 24 en la etiqueta. ¿Por qué? Porque es requisito incluir la marca comercial y esta debe ser igual a la que indiquen en el formulario. Entonces, ¿con quién voy a comparar esa marca? Con la etiqueta. El nombre común, voy a buscarla. Si el CLV trae los ingredientes activos, voy a verificarla con el CLV. En el caso de las categorías, se basa en los datos de toxicidad aguda y oral térmica según la tabla de clasificación de la OMS del decreto en el caso del RTCA. Entonces, ahí nos dan valores, los cuales, dependiendo del valor que sea, si es sólido o líquido, se va a clasificar el producto. Entonces, aquí yo voy a decir, bueno, es categoría 4, o sea, es banda verde, entonces, y está listo para usar, voy a indicar que es de uso doméstico. En el caso de que, bueno, es banda verde y está listo a usar, pero yo lo voy a comercializar solo para empresas controladoras de plagas, yo puedo incluirlo también como uso profesional, ¿ok? Pero un profesional no se puede, o sea, si yo produzco, lo diluyo o lo preparo, no puede ser de uso doméstico. La categoría, pues entonces, como les indicaba, dependiendo de esta tabla, yo voy a ver los valores del DL50, del, de oral y dérmica y determinamos si qué categoría le corresponde. Si es moderadamente peligroso o ligeramente peligroso, entonces automáticamente es de uso profesional. En cuanto al origen, puede ser local, importado o reenvasado. Entonces, en el caso de, puede ser local y reenvasado o importado y reenvasado. Entonces, en el caso de local, es obviamente que se fabrica en Costa Rica y el importado es fabricado en el extranjero. Eh, y en el caso de que se importa o produce una gran cantidad de granel para ser distribuida en envases menores de capacidad o de forma local. Entonces, este reenvasado es que yo traigo una cantidad grande que después voy a reenvasar y como les indicaba, si el producto es reenvasado, tienen que presentar el permiso de funcionamiento del reenvasador y este reenvasador tiene que tener permiso para el reenvasado de productos plaguicidas o eh, productos agroindustriales. Beatriz, O- hacemos otra pausa, por favor. sí, dime. Ok, vamos a ver. Una de las consultas que nos hacen es tal vez aclarar los nombres de los dos decretos porque aparece el 343 y el 348. Ok, puede ser que lo haya copiado mal. Ya se los doy. Es el 343 guión S. Guión S. Ok, 343 S. Perfecto, para que quede claro y lo puedan buscar. ¿Cuánto tiempo antes del vencimiento recomienda ingresar una renovación de un plaguicida?
La verdad, lo más antes posible que ustedes puedan. O sea, de hecho, a mí me han preguntado yo mínimo 4 meses antes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora no hay ningún problema porque hubo una extensión en el vencimiento de muchos plaguicidas. ¿Qué pasó? De que los pasaron de aquí para allá, pero de igual voy a hacer la misma fila. Entonces, si usted, si usted está, este, necesitando ese producto eh, y ya se le venció, ya no puede comercializarlo, ya no puede importarlo. Entonces, si pueden hacer la renovación con tiempo, es lo mejor, porque así se están asegurando de que no vayan a tener problemas para importar o comercializar el producto. Ok, vamos a ver, aquí me preguntan, los que aún son en papel se pueden presentar por correo electrónico con firma digital al correo de atención de correspondencia del MINSA. No, no se hace totalmente en papel, porque eso no existe exactamente una base de datos actualmente. Entonces, cuando se ocupa buscar información, se busca todo en papel. En el nombre común es favorable poner el nombre de todos los ingredientes activos en el caso de una mezcla. Sí, correcto, se tienen que indicar todos los nombres activos de los activos. La Digamos, siguiente, cipermetrina, digamos, por ejemplo, cipermetrina más impotrina más los que haya. la siguiente pregunta dice, ¿es posible tener una etiqueta de producto armonizada con otros países para que no comparten los mismos requisitos de etiquetado? Nos pueden tener más información mientras no se contradiga. ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, un ejemplo de ese Johnson's que tienen etiquetados que le aplican a México, a Panamá y a otros requisitos adicionales en Nicaragua que es revisado. Entonces ellos ponen más leyendas o diferentes leyendas que les piden cada país. Entonces pueden tener más información. Lo que se va a verificar es que no sea contradictoria a la otra información que ustedes están agregando. Perfecto. Aquí hay una consulta que dice que si tal vez puede explicar un poco más a qué se refiere con el reconocimiento de plaguicidas. Tal vez hay como la diferencia entre ese reconocimiento de plaguicidas e inscripción de implaguicidas. Ok, reconocimiento de plaguicidas es que un registro que se encuentre registrado en Nicaragua, que ya fue aprobado con base al RTCA, yo puedo registrarlo aquí en Costa Rica. Entonces, para eso tengo que cumplir con los requisitos de reconocimiento del plaguicida. En realidad, nunca he visto, en realidad nadie hace reconocimientos, pero sí, esa es la idea, que cumpla con los requisitos de reconocimiento de, de cuando el producto ha sido registrado en un país centroamericano o país que haya refirmado el RTCA. Vamos a ver, otra de las consultas dice, para este tipo de registro existe la figura de un profesional responsable, caso como el caso de papel higiénico o cosméticos, que debe ser un profesional en química o no aplica. El decreto solo pide un profesional idóneo, no dice exactamente. Entonces yo he visto de químicos, ingenieros químicos, a- agrónomos, biólogos que han sido profesionales responsables. Listo. Si se registra un producto manufacturado en el extranjero y ese producto va a ser comercializado en Costa Rica por otra empresa distinta al fabricante, requiere una carta poder para poder registrar, comercializar este producto en el país. Es que el fabricante uno de los requisitos es que presente el CLV y un CLV solo lo puede pedir un fabricante, por lo que va a tener que tener esa autorización, se da como implícita en el CLV. Si usted logra obtener un CLV de la autoridad reguladora es porque usted tiene una relación comercial con esa empresa. Ya solamente en el caso de que sea, digamos que usted lo va a traer como solicitante, pero el titular, dueño del registro, va a ser o la empresa extranjera, entonces ahí sí tiene que presentar el poder.
Si se tienen dos reenvasadores, ¿cómo se debe colocar en la etiqueta? En ese caso podrían tener dos etiquetas o indicar reenvasador y ponen los dos reenvasadores. Se tiene que usar la clasificación de la tabla, se tiene que usar la clasificación de la tabla número uno. No aplica la clasificación actualizada de la OMS. No, porque el decreto especifica esa. Y yo también deseara eso, pero el RTCA especifica la tabla y no da la opción de como actualizada ni nada, solo es. La siguiente pregunta dice, cuando se han habilitado algunas ventanillas a pesar de solicitar ayuda a RAXA y se venció el plazo para responder, ¿cómo se procede? Que si ya se venció el plazo, ya no hay nada que hacer, ya se murió el trámite y caducó. Si, digamos, por ejemplo, actualmente el registro Lodos no permite habilitar casillas. Si en el momento de que se previno, por ejemplo, y no se le habilitó algo, este, ya pues ustedes mandan un mensaje por medio de la plataforma indicando, mire, es que esta casilla no está habilitada, ustedes mandan una imagen de lo que no se le habilitó y nos lo mandan para acá de respuesta. Pero tienen que escribir por medio de la consulta. ¿Por qué? Porque a veces ustedes dicen, no está habilitado, pero yo se lo habilité. Si yo sé, bueno, o la persona que le haya prevenido se le habilitó. En ese caso, sí, RAXA tiene que habilitárselos, porque ya es un problema del sistema. Y si hay un problema en el sistema, ustedes pueden pedir una prórroga especial que se les está dando porque se indican, mire, es que me previno, pero no puedo corregir esa casilla, entonces se le está dando 3 meses para que registre o solucione la situación. Si aún así, porque pasaron los 3 meses y no se los arregló, registro, pues ese trámite ustedes tienen el comprobante, mire, aquí yo mandé este correo, esto me respondieron, entonces ustedes tienen derecho a hacer un recurso de revocatoria, el cual de fijo se les va a dar porque no es culpa de ustedes, ya es un problema del sistema. Yanina consulta cuáles son los requisitos de reconocimiento de plaguicidas. Eso lo tienen que leer en el decreto, hoy no estamos viendo reconocimientos, eso lo pueden buscarlo en el decreto 36630. Ahí está en una sección de reconocimiento. Cierro con esta de Pilar que dice, ¿el titular o registrante del registro debe ser una empresa establecida en Costa Rica o puede ser extranjero? El titular puede ser extranjero. El solicitante tiene que ser de Costa Rica. Listo. Si el titular es extranjero, entonces tiene que presentar el poder Continuamos entonces, Beatriz. Gracias. a usted. Dice el plaguicida digamos, el país de origen que se va a revisar, que sea el país del CLV y que corresponda al país del fabricante. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden tener varios fabricantes, por ejemplo, y entonces van a tener varios países de origen. Sí es importante verificar que sea el mismo corresponda al fabricante. En cuanto a las indicaciones, esto es uno de los puntos que más prevengo. Dice, debe incluir en el formulario la acción biocida, o sea, si es insecticida, rodenticida y herbicida, lo que sea, el nombre común y científico de la plaga que controla y deben ser igual a la que indica el estudio de eficacia y en la etiqueta. ¿Por qué se está previniendo esta parte? Porque antes ponían instrucciones de uso, ponían, o sea, diferentes cosas, pero esta es la única parte, de verdad. Si a mí me dicen, Beatriz, deme cuántos herbicidas hay en Costa Rica registrados en el Ministerio de Salud, yo tengo que ir uno por uno buscando qué es lo que dicen indicaciones. La otra vez me preguntaron, mire, ¿hay algún insecticida registrado para la hormiga loca? Yo, qué bueno. Entonces, aquí en esta casilla, pues manualmente se hará la búsqueda de el nombre científico de la placa que están.
indicando en los estudios. Esto se verifica que lo que digan aquí sea lo mismo que diga el estudio de eficacia, sea lo mismo que indica en la etiqueta. Entonces, vean que se verifica mucho esta parte que la completen, que indiquen la acción biocida o si es insecticida, rodenticida, lo que sea, y el nombre común y científico de la planta. En cuanto a la presentación, como les había dicho, aquí van a incluir la forma, ¿verdad? En esta parte donde es sólido, líquido, este, o la presentación que vaya a tener el producto, el tipo de empaque, va a ser, digamos, una botella de 100 mililitros. Entonces, ¿qué voy a verificar? ¿Qué se va a verificar en esa parte? El tipo de empaque, que en el documento tipo de empaque sea lo mismo que ustedes están indicando en el formulario. Eh, Si el CLV indica las presentaciones, deben ser iguales a las que indique la información del tipo de empaque y las que incluyan en el formulario. Entonces, como les decía, el CLV, si hay información adicional, digamos, de lo que normalmente trae, esa información se va a verificar que coincida con lo que está indicando en la demás documentación. En cuanto a la fórmula del plaguicida, debe indicarla indicada en la fórmula cuantitativa que les habían dicho anteriormente, y si el CLU le indica, también debe coincidir. Vean que está una parte de principios activos y hay una parte de aditivos. Aquí también les repito, por favor, igual que en la anterior, y principalmente en este sé que se me pegan todos. Cuando añaden un nuevo tipo de empaque, por favor, traten de hacerlo lo mínimo que puedan porque te está dando un error. Entonces, tengo que pedir, ya terminé de revisar todo el trámite, ay, se quedó pegado por esto. Entonces, si añaden un nuevo tipo de empaque, antes de añadir, por favor, busquen que en el tipo de empaque no exista. ¿Ok? Verifiquen, porque botellas hay un montón de botellas. De polipropileno hay un montón. Entonces, por favor, verifiquen antes de añadir uno nuevo, agregar, buscar uno que esté en la lista. Igual lo mismo aplica en el caso de los activos y los aditivos. Buscar siempre primero en la lista de los que ya hay y si no hay, pues ni modo, ya agregamos uno nuevo. Eh, Igual los aditivos deben estar en la misma concentración en la FDS, los activos, y corresponder a la fórmula, corresponder a lo que indica el certificado de análisis, todo tiene que corresponder. Y los aditivos deben tener el rango, digamos, por ejemplo, en el caso de aquí ya ponen el dato correcto en el formulario, pero en la hoja de seguridad pueden poner un rango. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que digamos, si está el valor del aditivo es 10, podrían poner un rango de 5 a 15, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 10 está dentro de ese rango. Si ya ustedes indican en la hoja de seguridad que es 10, pero ponen el rango de 15 a 20, pues ya no les dio, no está el dato dentro de ese rango que corresponda en la hoja de seguridad. Entonces es importante que los aditivos indicados en la hoja de seguridad corresponda al rango o que el dato cierto o el dato conocido de la fórmula esté dentro del rango. Porque recuérdense que la hoja de seguridad es un documento público, es un documento que alguien puede pedir. Entonces, la idea es que en la hoja de seguridad no se incluye, bueno, a mí me parece, ¿verdad? Que no deberían incluir la fórmula exacta como la están presentando, sino podrían incluir los datos en forma de rango. De los aditivos, eso sí, aditivos se puede rango, activos solo el dato exacto. Eh, Igual la concentración debe ser la misma y el CAS que indica la hoja de seguridad, la fórmula y si el CLV indica esa información también. Todo debe coincidir. De esta presentación lo que quiero es que todo tiene que coincidir, todo lo que ustedes indiquen. Aquí en esta parte de detalle,
por ejemplo, hay veces que dice, digamos, en la fórmula dice alfa cipermetrina al 92%. Si está al 92%, ¿qué quiere decir? Si yo analizara el activo, pues va a estar de una concentración menor porque la pureza que yo estoy agregando, esa alfa cipermetrina, es menor. Entonces, aquí en el detalle puedo decir que es al 92% de pureza. ¿Por qué? Porque si yo fuera a hacer, bueno, yo no, los compañeros de normalización hicieran un control de su producto y si su producto dice que tiene un 50% de cipermetrina, ¿verdad? Pues ahí, ¿qué van a esperar ellos? Que el producto tenga un 50% de cipermetrina. Pero si yo agregué un 50% de cipermetrina al 90% de, de pureza, ¿qué quiere decir? Que voy a tener una concentración menor de alfa cipermetrina. Entonces, en detalles pueden incluir esa información. En los aditivos deben tener la misma concentración y el CAS que indiquen la fórmula cuantitativa y como les decía, estar dentro del rango en la hoja de seguridad. En el caso de los reenvasadores y distribuidores, se solicita que adjunten el permiso de funcionamiento, igual que este permiso, ustedes se lo incluyen y el distribuidor va a o el reembasador tiene que tener un permiso que la actividad les aplique, ¿verdad? No vaya a decir que es un bazar y voy a reembasar plaguicidas, ¿verdad? Este distribuidor tiene que ser la persona encargada de distribuir el producto en el país. Muchas veces quieren incluir el distribuidor, pero el broker, que es el que distribuye el producto en Estados Unidos. Eso no es válido, el distribuidor tiene que ser una empresa de Costa Rica. Esta puede ser física o jurídica, pero tendría que ser de Costa Rica y tener el permiso para distribuir plaguicidas. En cuanto a los requisitos, pues ya anteriormente ya hablamos de cada uno. Aquí lo importante es que verifiquen que cada uno de los adjuntos que están agregando sea el que ustedes quieren agregar. Ha pasado que adjuntan una hoja de seguridad de otro producto o ha pasado, digamos, que adjuntan el CLV, el cual no tenía la certificación notarial. Por favor, si eh, la otra vez me pasó con una cliente que adjuntó el CLV sin firma del profesional responsable, la firma del notario. Después me adjuntó el CLV con la firma del notario. Y me adjuntó como 3 veces el mismo CLV, solo que tenía no tenía, uno tenía el requisito y el otro no tenía. O sea, adjunten solo el que cumpla con lo que se les está pidiendo, porque entre más documentos ustedes adjuntan, es más posibilidad de que exista el error, de que no se vio que el documento que sí cumplía con todos los requisitos. Entonces, sí es recomendable, igual que cada casilla tiene su espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a esperar? Que la hoja de seguridad me la agreguen en la carpeta de hoja de seguridad y no que la adjunten en la fórmula cuantitativa. Este, este, el registro 2 tiene la desventaja que sí permite adjuntar varias veces el mismo documento. Entonces, sí tengan cuidado, ¿verdad? De que no estén adjuntando el mismo documento varias veces. Ustedes pueden adjuntar y pueden ir borrando los documentos si ustedes consideran que no, ¿verdad? Entonces, por favor, verifiquen que no adjunten el mismo documento varias veces, porque eso dificulta la revisión y que adjunten cada documento en la carpeta correspondiente. Aquí les dejo que igual que el CLV debe ser apostillado y presentarse con certificación notarial en Costa Rica, firmada digitalmente por el notario o en su lugar lo pueden confrontar ante el Ministerio de Salud. Em, Igual, como les decía, el listado, si ustedes ven aquí, tienen como un asterisco en cada uno de los trámites que es obligatorio. El listado de los países no es
obligatorio si ustedes presentan el CLV. Si no presentan el CLV y adjuntan la nota aclaratoria de que no tiene CLV, tienen que adjuntar el nombre del país, los países donde está registrado. En el caso de la licencia sanitaria, pues obviamente si el permiso es extranjero, pues que voy a buscar que esté apostillado, que tenga la certificación notarial o que esté confrontado. Este poder, vean que le pusieron un asterisco. Este poder solo es obligatorio si el solicitante y el titular son diferentes. Si es el mismo, no es obligatorio. Entonces, como en registro lo pusieron obligatorio, lo que hacen es adjuntar una hoja en blanco o una hoja indicando esto no es obligatorio. Entonces, este requisito, como tienen que adjuntar algo, pueden indicar una hoja así en blanco o una hoja indicando que el poder no es necesario porque el solicitante y el titular son el mismo. Si fueran diferentes, ya ahí sí, tienen que adjuntarlo con la certificación notarial si viene del extranjero. Tenemos notas aclaratorias y otras o notificaciones que pueden utilizar estas carpetas. Sí les recomiendo siempre dejar una de las carpetas sin llenar, ¿verdad? Si van a adjuntar notas aclaratorias, métanlas todas en notas aclaratorias o en otras notificaciones. ¿Por qué? Porque a veces, si por error uno no les habilitó, por ejemplo, se le previene la hoja de seguridad y usted ya utilizó en el registro estas dos carpetas, ¿qué va a pasar? Que si yo no se habilita, o digamos, si no se le previene, no van a poder adjuntar el trámite. Entonces, si la hoja de seguridad, aunque no se les habilitara, pues lo más seguro es que se le va a tener que rechazar el trámite porque ya eso es un requisito sumamente importante, más que es un requisito público. Entonces, por ejemplo, aquí es importante que verifiquen, como si estoy en la carpeta de libre venta y estoy adjuntando el proyecto de etiqueta. Entonces, ¿dónde voy a buscar el proyecto de etiqueta? En la carpeta de proyecto de etiqueta. No voy a buscarlo en el CLU. Entonces, puede ser que se le prevenga indicando no presentó la hoja de seguridad, no presentó, perdón, la etiqueta cuando la puso en otra carpeta. Entonces, por favor, evitemos, evitémonos situaciones que no nos gusta, ¿verdad? Porque no nos gusta ni prevenirlos, ni que ustedes reciban una prevención que por un error así de meterlo en otra carpeta, este, no se les esté evaluando. Eh, Antes de adjuntar los archivos, verifique que sigan, por ejemplo, el CLU, el permiso de funcionamiento o el poder tienen certificación notarial, que la firma digital esté válida. Eso se puede hacer por medio, ay, no se ve, cambio de color, pero bueno, aquí hay un enlace donde se puede hacer, pueden entrar a la página del Banco Central y ahí ponen firma digital y ahí verifican cómo se puede validar una firma con Central Directa. Aquí, después de este proceso, ustedes le van a dar al final de cada página, aparecen siguiente, siguiente. En confirmación es donde ustedes les permite verificar que la información que adjuntaron es la correcta. Esta pantalla es la que nosotros vemos al final. Nosotros no vemos todo lo que ustedes vieron al principio, sino esta de confirmación es la que nosotros vemos y la que evaluamos. Entonces, la información que esté aquí es la que nosotros vamos a ver al final. Entonces, en esta parte de confirmación, verifiquen que se adjuntó o que se indicó la información correcta. Verifiquen que adjuntó la documentación correcta en cada una de las carpetas. Si ustedes llegan al final de esta pantalla, ahí hay unas carpetitas que permite verificar el nombre de los archivos. Una vez que ya se verificó completamente el, el archivo, ¿verdad? Que ya efectivamente sí todo esto está completo, entonces vamos a darle proceder a pagar. Cuando se le da a proceder a pagar, que está en la parte inferior izquierda, le va a salir un mensaje. Una vez realizado el pago, no podrá volver a editar la información de este trámite.
Verifique bien la información de la pantalla de confirmación antes de proceder a pago. O sea, verifique antes, porque ya pagó, ya no se movió. Entonces, usted ya había revisado que todo coincidiera, que el nombre era igual, que la hoja de seguridad y la etiqueta, todo coincidía. Entonces, usted le da continuar pago. Una vez que le da continuar pago, se va a hacer el desglose, va a indicar en esa misma pantalla un desglose y una forma de pago y le va a dar procesar. Adjuntando, como les decía, tenía que hacer el pago por una tarjeta de débito o de crédito. Estas tarjetas de débito o de crédito, pues ustedes incluyen la información y le dan pagar. Una vez que se paga, dice pago realizado. Pero si ustedes ven aquí en estos puntitos, les va diciendo en qué parte del proceso está. Antes de realizar el pago, yo puedo pasarme de fórmula. Mira, quiero verificar que, por ejemplo, mira, hice la confirmación y la fórmula no coincide y le puedo dar un clic en fórmula y me devuelvo a fórmula. Una vez que ya pagué, ya no me puedo volver para ninguno, ¿ok? Y la opción, si ustedes ven pago realizado, ¿qué pasa? Muchas veces la gente dice, ah, sí, ya pagué, porque en Regístrelo uno pagaba y ya se enviaba, ¿ok? Ya era libre, ya se iba a hacer fila. Pero ¿qué pasa que en Regístrelo 2, que usted paga el pago, pero aquí ven que se parta otro que dice resumen? Y usted, ah, caramba, usted creyó que ya había hecho el pago y se envió. Pues no, no se ha enviado el trámite. No está finalizado. Todavía ha estado del lado de ustedes y yo no lo puedo ver. Aunque ustedes ya lo apagaron, digamos, a principio de enero y no lo enviaron, todavía yo no lo puedo ver y no he empezado a hacer la fila. ¿Ok? Entonces es sumamente importante que después del pago denle siguiente. Una vez que le dan siguiente, ¿qué va a pasar? Va a pasarse a la parte de resumen. Y entonces, vean que ya aquí la bolita roja llegó al fondo y está todo en rojo. ¿Qué quiere decir? Que ya nada más me falta enviar a revisión. Si yo le doy enviar a revisión, hasta ese momento es donde ya empieza a hacer fila el trámite. Importante, entonces en pago no hace fila, queda del lado de ustedes. Yo no lo veo. Hasta que le den enviar el trámite, empieza a contar el tiempo. Si una vez que le doy enviar, entonces dice el trámite ha sido enviado, su trámite se ha enviado exitosamente para su valoración. Puede consultar su estado en el histórico de trámites. Y yo dije, pero ¿por qué nos hicieron esto? Porque antes de que ustedes lo usaran, nosotros hicimos pruebas en este sistema, pues y a mí más de uno se me quedó en pago. Y ellos nos explicaron en Raxa, bueno, regístrelo, que cuando vamos al histórico de trámites, ¿verdad? Voy a buscar, en este caso, la inscripción que acabamos de hacer y se le da un clic en cualquiera de estas barras, ¿verdad? En lugar de esta barra, yo voy a poder ver una pantalla que al principio diste esta información y le puedo dar ver detalle. Cuando yo le doy ver detalle y le doy un clic ahí, va a poder imprimir esta información. ¿Por qué es importante? Porque resulta que en Regístrelo 2, Regístrelo 1, una de las quejas era que contabilidad no podía tener un comprobante. Entonces, ahora en este caso se imprime este dato y al final del documento dice la tarjeta, cuando se hizo, el monto, cosas que en contabilidad necesitan. Entonces, sumamente importante, una vez que pago, no se ha enviado, todavía no está haciendo fila. Yo pagué, pero ahí si se me olvidó enviarlo, hasta que lo envíe, empiece a hacer fila. Entonces, tengan mucho cuidado. En cuanto a el etiquetado, digamos que ya eso terminamos el proceso, pero quería hacerles señas de que es importante. El etiquetado es uno de los puntos que tenemos más prevenciones. En el caso del etiquetado, ustedes pueden ir a Regístrelo 2 y ir a esta parte de información en la parte superior y esto los va a llevar a este enlace que era de Regístrelo 1, pero todavía está funcionando.
Entonces, ustedes ingresan a plaguicida y aquí hay una guía de etiquetado, de verificación de etiquetado. ¿Qué es esta guía? Aquí les pongo una parte de la muestra porque en plaguicidas de uso doméstico son casi 66 puntos. Entonces, son muchos puntos. Cuando yo verifico la etiqueta, yo uso este Excel porque mentira que no me he podido aprender todos los puntos de los etiquetados. Entonces, yo, bueno, reviso nombre comercial, debe ser igual al que dice el CLU y si cumple o no cumple. Entonces, ustedes pueden hacer este ejercicio antes de enviar la etiqueta. ¿Por qué? Porque va a ser muy probable que la etiqueta esté cumpliendo y yo no les tenga que prevenir. ¿Por qué? Porque este mismo documento es el que yo uso para revisar la etiqueta. Y entonces, así les evitarían problemas de prevención o la prevención ya sería mínima. Entre menor la prevención, pues más fácil va a ser la evaluación, menos tiempo se lleva y si ustedes eh, lo hacen bien, pues no va a tener tanto tiempo que perder en la corrección. En cuanto a la renovación de productos plaguicidas, los requisitos es el formulario. Volvemos a tener la licencia o permiso de funcionamiento. En este caso, como el decreto no especifica en la inscripción si dice formulador, reembasador, importador, en esta parte no indica. Entonces, se había hecho la consulta legal y ellos indican que puede señalarse o adjuntarse solo el permiso de funcionamiento de las empresas que están en Costa Rica. Por ejemplo, el solicitante, el reembasador, el distribuidor. No es obligatorio presentar el del fabricante. Si ustedes lo presentan, pues igual se evalúa. En el caso, pues, de la composición, que debe estar firmada por el profesional responsable de la empresa formuladora y obviamente tiene que coincidir con lo que está en el formulario. El certificado de análisis emitido por el formulador o por otro laboratorio autorizado. Este certificado de análisis es de un lote producido. Se verifica que sea de un lote no tan lejano, o eso es lo que se espera, ¿verdad? Que no sea, y que ustedes registraron en el 2018 y están presentando la renovación con el certificado del 2018. Pues obviamente se busca que sea un certificado lo más cercano posible. Igual el certificado de libre de venta debe estar apostillado o consularizado con su certificación notarial y la etiqueta original autorizada. Igual, puede ser que originalmente no se les encontrara que la etiqueta le faltaba documentos. Entonces, en las renovaciones muchas veces este, se, se necesita eh, de corregir la etiqueta. Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de producir las etiquetas, que en la renovación, ¿verdad? Porque yo sé que cuando uno está produciendo, entre más etiquetas, más barato es, pero sí tienen que tener en cuenta que en la renovación puede ser que se encuentre que la etiqueta tiene que una modificación. Y aquí se me olvidó meter o no está, no lo veo, la declaración jurada. Esta declaración jurada del titular o el representante legal debe coincidir, ¿verdad? El representante legal que dice la declaración jurada y la que dice el representante en el formulario tienen que ser iguales. Si no coinciden, pues tenían que haber hecho un cambio por registro antes de hacer la renovación. Entonces es importante, ¿verdad? Hacer una verificación. Si van a cambiar el representante legal, hacer el cambio correspondiente. Entonces es importante que, si aquí me faltó, no se ve, la declaración jurada. Entonces, en la declaración jurada se verifica que sea el mismo representante que dice el formulario. En el caso de la renovación del decreto 343,
El solicitante debe hacer la renovación completando el formulario y llenando pues este tipo de declaración jurada en el anexo 2, indicando el nombre de la persona, que mi calidad de representante legal o dueño del registro, y pone la firma. Entonces, que ustedes declaran que todos los cambios que debieron haberle hecho antes de la renovación, ya están hechos. En caso de los cambios por registro del decreto 336.630 del RTCA, el anexo D especifica cuáles son los requisitos. Entonces, este solicitud, eh, nosotros siempre les pedimos que, bueno, además de llenar el dato de registro, indiquen qué es el cambio que quieren hacer, ¿verdad? Voy a hacer un cambio de marca o nombre de comercial. Entonces, nada más ponen, llenan la casilla y uno, ay, ¿cuál de los dos será? Entonces es importante que adjunten una carta, es en realidad una carta firmada por el representante legal indicando, mira, el nombre de la empresa, el nombre del producto ahora va a ser tal. Y presentando el documento que avale el cambio. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar de nombre. Entonces, ¿qué documento me va a avalar que se cambió el nombre? Pues un CLV, por ejemplo. O no sé, en el caso de la marca no es el CLV, nada más sería como un documento que ustedes demuestren que la marca se está cambiando. Entonces, así cada uno de los requisitos, cuando se ven los cambios por registro, uno abre este anexo y ve qué requisitos tiene que cumplir para cada uno de los requisitos de estos cambios. En el caso del decreto 343, el solicitante debe solicitarlo por medio de este formulario. Igual es impreso, entregado en el primer piso del edificio norte del Ministerio de Salud y entonces van a utilizar la anotación marginal y van a incluir en esta información qué es el cambio que quieren hacer. Voy a cambiar el nombre de tal a tal y completan en el formulario, en el caso del nombre, pues entonces van a corregir en este formulario, en la parte 26, eh, poniendo el nombre como lo quieren poner, ¿verdad? Los cambios que están normados en este reglamento serían inclusión o exclusión del uso de origen por aprobado, cambio de país de origen o ampliación del origen, cambio de fabricante y cambio en los excipientes de la formulación que no modifique él o los principios activos ni sus concentraciones. Entonces, em, en este caso, pues aquí yo les dejo la información. Este correo es el de consultas.químicos @misalud.go. Este es el correo que estoy revisando ahora. Es porque en el caso que yo no estuviera, mis compañeros lo pueden revisar digamos, hay alguien que siempre va a estar pendiente de este correo. En cambio, si me escriben al personal, pues obviamente nada más que yo lo puedo revisar y actualmente la orden que se me dio es que solo revise este correo para las consultas. Entonces, por favor, consultas técnicas. Si tienen consultas porque mira, es que el regístrelo no me está funcionando bien, tienen que enviar un correo al regístrelo con copia a regístrelo.minsa con las pantallas del error que se le están presentando. No tienen que copiarme a mí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes me copian a mí, es tiempo que yo tengo que revisar, porque ahí yo reviso los trámites, también reviso el correo, ¿verdad? Entonces, es tiempo que yo uso de revisión de trámites para revisar correo. Entonces, por favor, las consultas técnicas siempre a este correo. Si tienen alguna tema sobre agilización, sobre clasificación, pueden enviarlo al drpis.correspondencia@misalud.go.cr. En el caso de un rechazo, ¿verdad? Que dice rechazó el trámite, tienen derecho, si tienen 5 días para presentar un recurso de revocatoria firmado digitalmente por el representante legal
al correo de erepis.correspondencia, indicando las razones por las cuales consideran que el trámite debe ser reactivado. Este proceso de un recurso revocatorio, como les decía, es un proceso lento. ¿Por qué? Porque ustedes vienen y mandan el correo. De ahí lo mandan a que uno haga un informe técnico verificando que sí, mira lo que está diciendo él que es correcto, mejor lo reactivamos, o no, mira, no es algo técnico, es algo legal. Legal tiene que dar su criterio. Entonces, en este caso, después de que ya se hace el informe técnico, se pasa a legal y legal vuelve a hacer otra fila, ¿verdad? Y el legal pues indicará si se reactiva o no el trámite. Una vez de eso se pasa a las personas que reactivan, bueno, se pasa a la firma de la jefatura, después de la firma de la jefatura se pasa a una persona para que lo reactive. Entonces, realmente hacer un recurso revocatorio es un proceso que equivale mucho tiempo y muchas personas involucradas. Entonces, lo ideal es ojalá pudiéramos aprobar todos los trámites de un solo o, digamos, tener mucho cuidado al responder las prevenciones para evitarnos pasar por ese recurso revocatorio. Em, las denuncias, si tienen denuncias sobre productos o cualquier situación relacionada al Ministerio de Salud, pueden hacerlo al correo denuncias.minsa@misalud.go.cr. Hace poco se creó este correo. Los correos anteriormente señalados pues ya quedaron sin uso. Y si tienen consultas para el área legal, entonces pueden escribir a este correo. Eso sería por el día de hoy. No sé si tendrán más consultas. Gracias, Beatriz. Y vamos a cerrar con unas tres adicionales que teníamos, o dos me parece, vamos a ver, que dicen, vamos a ver, en requisitos, la ventanilla de etiqueta debería indicar etiqueta y panfleto para así no olvidar de adjuntar el panfleto. Es que el panfleto solo aplica en el uso profesional. El requisito de la carpeta es de etiquetado. Entonces ahí es donde tienen que incluir la etiqueta y el panfleto, si aplica. El panfleto siempre será en el caso de los plaguicidas de uso profesional, es obligatorio, es parte del etiquetado. Y lo que dice la carpeta dice etiquetado, no etiqueta. Entonces el etiquetado incluye el plaguicida, el panfleto y la etiqueta. En el caso de los plaguicidas de uso doméstico, cuando es un envase muy pequeño, entonces ahí sí se solicita que presenten un panfleto, ¿verdad? Porque cuando el envase es muy pequeño no cabe toda la información que se pide en el decreto. Entonces tienen que presentar el panfleto. Entonces no se pone porque se supone que ustedes leyeron el decreto y saben que los profesionales tienen que presentar etiqueta y panfleto. Y en el caso de los plaguicidas de uso doméstico, que el tamaño es pequeñito, tienen que presentar panfleto. Ok, Dania consulta si en el tiempo de evaluación hay algún cambio, por ejemplo, de reembasador, ¿se podría corregir en la prevención o hay que esperar que salga y hacer el cambio por registro? Pues sería esperar a que salga y realizar el cambio por registro, porque cómo nos daríamos cuenta nosotros, ¿verdad? De ahí sería menos que hiciera la consulta por medio de la plataforma y nos haga saber, pero si ya no se le previno, o sea, ya se previno, ya yo no le habilité el reembasador. Ujú. Si ya no se habilitó, pues ya no nadie lo puede habilitar después, entonces sí tendría que hacer el cambio por registro. Ok. Maricruz pregunta que para el caso de los fertilizantes de uso doméstico, si por ejemplo es fabricado en Costa Rica, únicamente se requiere el formulario y la etiqueta, no habla el reglamento de la hoja de seguridad. Sí, el reglamento tiene muchas posibilidades de mejora también. Ahorita se soluciona eso porque viene un cambio en la normativa de fertilizantes. En ese caso, sí, los requisitos de fertilizantes, solamente la etiqueta y la, el formulario. Sin embargo, nosotros como autoridad reguladora podemos pedir notas aclaratorias o información que aclare la peligrosidad del producto. Entonces, se le solicita la hoja de seguridad. Entonces, por lo menos para saber si el producto es o no peligroso.
Perfecto. Y cierro con esta de Mario, que es la última. Dice, a los plaguicidas de uso doméstico y profesional se les extiende un certificado de registro sanitario. Sí, correcto. Perfecto. Esa sería la última, Beatriz. Con esto cerraríamos las consultas que las abarcamos todas. Excelente, qué bueno. Ahí deseándoles todo lo mejor. Si ustedes hacen bien los trámites, yo también es menos trabajo y podemos hacerlo mejor. Estas son las ideas y aprovechen las capacitaciones. Si tienen consultas técnicas, con muchísimo gusto a consultas.químicos. De verdad que está abierto ese correo para cualquiera de sus consultas. Perfecto. Muchas Y gracias. esta, muchas gracias, Beatriz. Esta charla queda grabada y se las vamos a compartir. Les vamos a compartir el enlace en el transcurso de la tarde, los correos electrónicos que ustedes registraron cuando se inscribieron para que la puedan repasar las veces que lo consideren. Así que muchísimas gracias a Beatriz, al Ministerio de Salud, a ustedes por conectarse y que estén pendientes de las próximas sesiones también que vamos a estar organizando para que puedan participar. Así que tengan un lindo día. Muchas gracias.